La puerta del sótano, parte 3. Pasaron largos años desde aquella noche fatídica en que el grupo de jóvenes entró en la casa y nunca más volvió a salir. El tiempo pareció detenerse en ese lugar, mientras el mundo afuera seguía girando. La vieja construcción, que alguna vez había sido una casa normal, se transformó poco a poco en una leyenda oscura, un mito que los habitantes de la zona transmitían de generación en generación. Se convirtió en un lugar prohibido, un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, como si solo mencionarlo fuera suficiente para atraer la desgracia. Sin embargo, el recuerdo de lo que ocurría allí no se desvaneció. Al contrario, las historias crecieron, se enriquecieron con detalles cada vez más espeluznantes y exagerados. Se contaban alrededor de las fogatas en las noches de invierno, cuando el viento aullaba con fuerza, o en las habitaciones oscuras bajo las mantas, para asustar a los niños y advertirles sobre los peligros de la curiosidad. Todos hablaban de las desapariciones, de las sombras que se movían tras las ventanas rotas y de las voces que se escuchaban en la distancia. Pero lo que la gente no sabía era que el mal verdadero que habitaba en el interior de la casa no se había quedado quieto ni dormido durante todo este tiempo. Alimentado por el miedo y los recuerdos, había crecido en poder y oscuridad. Las voces que salían de las paredes ya no solo se limitaban a llamar los nombres de sus víctimas pasadas, ahora susurraban frases completas, invitaciones macabras que parecían dirigirse directamente a quien se acercara. Entra, te estamos esperando, aquí nunca pasa el tiempo, se podía escuchar, arrastrado por la brisa nocturna. Y el sonido de los pasos ya no se escuchaba solo dentro de la casa. A veces, en las noches más oscuras y tormentosas, cuando la luna estaba oculta por nubes negras, se oían pisadas pesadas, lentas y rítmicas recorriendo el camino de tierra que llevaba hasta el portón oxidado. Eran pasos que se acercaban y se alejaban, como si algo o alguien patrullara los límites de su territorio, buscando una nueva presa. Un día cualquiera, en que el sol brillaba tenuemente sobre el pueblo, llegó una mujer. Su presencia no pasó desapercibida, caminaba con paso firme, su mirada era seria, profunda y llena de una determinación inquebrantable. Se llamaba Elena, y era la hermana mayor de Mara, la primera joven que había desaparecido en la casa, años atrás. Desde aquel día, Elena no había podido seguir con su vida normal. La desaparición de su hermana le había dejado una herida abierta que nunca cerraba. Había pasado todo este tiempo investigando en libros antiguos, hablando con ancianos del pueblo, recopilando cada detalle, cada rumor, cada pista que pudiera llevarle a entender qué había pasado y, sobre todo, si había alguna posibilidad de recuperar a Mara o al menos darle un descanso a su alma. No iba allí como una turista curiosa, ni como una aventurera imprudente. Iba preparada, sabiendo que se enfrentaría a algo sobrenatural, dispuesta a todo con tal de cumplir su objetivo. Nadie pudo detenerla, ni las advertencias, ni el miedo colectivo. Ella sentía en su corazón que la historia no estaba terminada y que era su deber cerrar ese capítulo. Con una linterna resistente en una mano y el viejo diario personal de Mara en la otra, cruzó el portón chirriante justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores naranjas, morados y grises. El viento soplaba con fuerza entre los árboles secos, levantando remolinos de polvo y hojas muertas, y trayendo consigo ese olor inconfundible a humedad, madera podrida y tierra fría que ya conocía también por las descripciones en las cartas de su hermana. Entró en la casa. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido del suelo de madera bajo sus pies. Recorrió el vestíbulo, el salón, las habitaciones del piso superior. Reconoció muebles viejos, cuadros con los rostros desvanecidos, objetos cotidianos que Mara había mencionado en sus escritos. Todo estaba tal cual lo imaginaba, cubierto de polvo, telarañas y abandono. Pero a medida que avanzaba, sentía que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar, como si la propia casa estuviera observándola, juzgando su osadía. Finalmente, llegó al pasillo donde se encontraba el acceso al sótano. Allí se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Frente a ella, las escaleras que antes aparecían y desaparecían ahora estaban firmes, bajando hacia la profundidad. Pero no parecían construidas de ningún material normal, parecían esculpidas de la propia oscuridad, una sustancia densa y negra que absorbía la luz de su linterna. Y al pie, imponente y amenazante, se alzaba la puerta de madera vieja. El enorme candado que la cerraba no estaba oxidado como el resto de la casa, al contrario, brillaba con un resplandor antinatural,
pulsando con una luz violácea y siniestra, como si tuviera vida propia y contuviera una energía inmensa. Elena respiró hondo, reunió todo su valor y, alzando la voz para que resonara en todo el lugar, dijo: sé que estás ahí abajo, sé quién eres y qué hiciste con mi hermana Mara, y con todos los que vinieron después. Ya basta de esconderse en las sombras. Muéstrate ante mí. Como respuesta a sus palabras, el suelo comenzó a vibrar violentamente, como si un terremoto sacudiera los cimientos de la casa. Las paredes crujían y polvo y cascotes caían del techo. De repente, el candado brillante emitió un destello enceguecedor y se abrió de golpe con un estruendo metálico que pareció romper el silencio de siglos. La puerta se deslizó hacia adentro lentamente, chirriendo con un sonido doloroso y prolongado. Del interior no salió aire, sino una densa niebla negra, fría y pegajosa, que comenzó a extenderse por las escaleras. Entre esa bruma oscura, comenzaron a aparecer figuras, primero difusas, luego más nítidas. Allí estaban Mara y todos los jóvenes que habían desaparecido a lo largo de los años. Flotaban o caminaban lentamente, con la mirada perdida y los cuerpos semitransparentes. Pero lo que más le dolió ver a Elena fueron las marcas. En las muñecas de todos ellos seguían grabadas, profundas y oscuras, las huellas de manos fantasmales, la señal de que estaban prisioneros. Mara, gritó Elena, corriendo hacia ellas, pero se detuvo a unos metros, bloqueada por una fuerza invisible. La figura de su hermana se giró hacia ella. Su rostro mostraba una mezcla de dolor infinito y una resignación triste. Su voz sonó lejana, como si viniera a través de un túnel muy largo. Ya no hay vuelta atrás, hermana. Hace mucho que dejamos de ser lo que éramos. Él nos ató a este lugar con cadenas de oscuridad y miedo. Ahora somos parte de él, parte de esta prisión. Nunca podremos salir. No es verdad, respondió Elena con lágrimas en los ojos. Yo vine a sacarlos de aquí. No voy a dejarte. En ese instante, de entre la niebla y detrás de las almas cautivas, surgió la verdadera forma de la entidad que gobernaba ese lugar. Era algo indescriptible, una masa gigantesca de oscuridad viviente, formada por 1000 sombras entrelazadas. Tenía docenas de brazos y manos de diferentes tamaños, todos negros y garras afiladas, y cientos de ojos brillantes de color amarillo rojizo que miraban en todas direcciones. Se sentía que estaba compuesta por todos los miedos, odios y angustias que había devorado a lo largo de los siglos. Su voz retumbó en el cerebro de Elena, profunda, atronadora y llena de malicia ingenua. ¿Crees que puedes venir aquí y romper mis reglas? Este es mi reino, todo lo que entra me pertenece, y tú también te quedarás, para siempre. Nadie me quita lo que es mío. La entidad alzó una de sus manos gigantescas y negras, lista para aplastar a Elena o arrastrarla hacia la oscuridad eterna. Ella se quedó paralizada, no por falta de voluntad, sino porque el miedo que emanaba ese ser era tan poderoso que le impedía mover un solo músculo. Todo parecía perdido. La mano oscura estaba a punto de tocarla, pero en ese preciso instante, el mundo cambió. De repente, el ruido, el viento y los crujidos se detuvieron por completo. Un silencio absoluto y pesado llenó cada centímetro de la casa. La oscuridad que lo cubría todo pareció retroceder, como si tuviera miedo. Y entonces, desde el techo, atravesando las vigas y el polvo como si fueran de cristal, comenzó a descender una luz. No era una luz eléctrica, ni de sol. Era una luz blanca, pura, intensa y cegadora, que irradiaba calor suave y una sensación indescriptible de paz, justicia y amor infinito. No hacía daño a los ojos, al contrario, sentía como si limpiara el alma con solo mirarla. Desde el centro de esa luz majestuosa, descendió una figura imponente, llena de bondad y autoridad suprema, Dios. Su presencia era tan inmensa y poderosa que la enorme entidad oscura soltó un chillido agudo de terror y dolor, retrocediendo varios pasos, encogiéndose ante la magnificencia de lo sagrado. Las sombras que lo componían se agitaban con desesperación, sabiendo que se enfrentaban a algo mucho superior. Dios miró a la criatura con seriedad y, con una voz que no fue solo un sonido, sino una orden que resonó en todo el universo, dijo: basta, tu reinado de terror ha terminado. Este lugar fue creado originalmente para la vida, para el descanso y el hogar, no para convertirlo en una mazmorra de sufrimiento y dolor. Has abusado de tu poder y has retenido a almas inocentes contra su voluntad. El tiempo de tu maldad se acabó. Con un simple gesto de su mano, la luz divina se expandió en forma de olas suaves y cálidas, cubriendo todo el sótano y la casa entera. Fue como si se vertiera agua bendita sobre el fuego. La niebla negra se deshizo en el aire, disolviéndose como humo bajo el sol de mediodía.
Las escaleras hechas de sombra se desvanecieron sin dejar rastro, y la vieja puerta de madera, junto con su candado maldito, se convirtieron en polvo fino que el viento sagrado se llevó lejos. La entidad oscura intentó resistirse con todas sus fuerzas, lanzando maldiciones y ataques de energía negra, pero nada podía contra esa luz. Fue rodeada, envuelta y absorbida lentamente, gritó con furia y agonía hasta que, finalmente, desapareció por completo, disuelta en la nada, condenada a no volver a existir ni a causar daño nunca más. El mal había sido erradicado de raíz. Una vez limpiado el lugar, Dios giró su mirada llena de ternura hacia Mara, los jóvenes y todas las almas atrapadas. Al contacto con su mirada, las marcas oscuras en las muñecas de todos ellos se borraron al instante, como si nunca hubieran estado ahí. Sus cuerpos recuperaron color, solidez y brillo, y sus rostros pasaron de la tristeza a una expresión de alivio y felicidad profunda. Ya son libres, les dijo él con dulzura. Las cadenas que los retenían han desaparecido. El mal ya no tiene poder sobre ustedes. Ahora pueden irse en paz, hacia el lugar que les corresponde, donde ya no habrá miedo ni dolor, solo luz y descanso eterno. Mara, recuperando su fuerza y su voz natural, corrió hacia Elena. Por primera vez en años, pudieron abrazarse de verdad, un abrazo cálido y lleno de amor, llorando ambas de alegría y gratitud. Gracias, hermana mía, susurró Mara con una sonrisa radiante, brillando como un ángel. Gracias por no olvidarme nunca, por venir a buscarme y por tener tanta fe. Ahora sí, puedo irme tranquila y feliz. Nos volveremos a ver algún día, te lo prometo. Una a una, las almas de Mara y de todos los jóvenes se elevaron suavemente, convertidas en figuras luminosas y bellas, ascendiendo a través del techo y hacia el cielo brillante, hasta desaparecer en la inmensidad de la luz divina, rumbo a su verdadero hogar. Dios miró entonces a Elena, le regaló una sonrisa llena de paz y, con un último gesto de su mano, transformó toda la vieja casa. La madera podrida, las paredes agrietadas y el abandono desaparecieron en un parpadeo. En su lugar, brotaron flores de todos los colores, árboles frondosos, fuentes de agua cristalina y senderos de piedras claras. La casa se convirtió en un hermoso jardín eterno, un lugar lleno de vida, luz y tranquilidad, sin ningún rastro del horror que había albergado durante tanto tiempo. Este lugar ha sido limpiado y santificado, dijo él. El mal nunca podrá volver a tocarlo. Ahora es un lugar de paz y recuerdo. Dicho esto, la luz se elevó y se desvaneció suavemente, dejando a Elena sola en medio de la belleza del nuevo jardín, con el corazón lleno de una paz que nunca antes había sentido. Cuando salió por el portón hacia el camino, el sol brillaba con una intensidad y una calidez increíbles, como si fuera el día más hermoso y luminoso de toda la historia. Elena respiró profundo el aire fresco y limpio, sabiendo que ya no había nada que temer, que su misión estaba cumplida y que su hermana estaba por fin a salvo. Desde ese día, la vieja casa dejó de ser un lugar prohibido. La gente del pueblo comenzó a notar que ya no se escuchaban ruidos extraños, ni voces, ni pasos. Al contrario, quienes se acercaban sentían una sensación de calma y bienestar, como si el lugar les diera la bienvenida. Muchos dicen que es un sitio especial, casi sagrado, donde se puede ir a meditar o a recordar a los seres queridos. Y Elena sigue visitándolo de vez en cuando. Se sienta bajo uno de los árboles nuevos, mira las flores y sonríe, sabiendo en su corazón que Mara está en el mejor lugar posible, feliz y en paz. Fin.